palabra, de tu voluntad, de lo que tú quieras, mi Dios. Que nosotros en esta noche aprendamos de tu palabra, Señor. Que aprendamos, Señor, a ser mansos, a ser humildes, porque ese fue el máximo ejemplo que tu Hijo Jesucristo vino a darnos en esta tierra. Que seamos, mi Dios, hacedores de tu voluntad, aceptando, Señor, tu voluntad, la cual es perfecta. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, que han venido con la convicción de que aquí estás tú, Señor, que han venido, mi Dios, con un corazón, una mente dispuesta, Señor, a recibir el consejo. De igual manera yo te pido, Dios nuestro, que seas tú dispersando, quitando, echando fuera todo espíritu de estupor, todo espíritu de distracción, Señor, que nuestra mente esté dispuesta, Señor, a tu enseñanza, a tu palabra en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Y tu iglesia dice, amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La palabra de esta tarde se titula El renuevo que trae esperanza. ¿Amén? El renuevo que trae esperanza. Vamos al libro de Isaías, por favor, y el profético libro de Isaías, capítulo 11. ¿Todos lo tenemos? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Vamos a leer hasta el versículo 5. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según a la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Gloria a Dios. Palabra de Dios. Amén. Leída en esta parte. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí que saldrá una vara del tronco de Isaí. Amén. Un renuevo, un vástago. Amén. Cuando usted poda un árbol, ¿qué retoña? Un renuevo. Amén. Sale ahí un vástago, un retoño, un tronco nuevo. Amén. Dice aquí de Isaí. Amén. De Isaí. No olvidemos ese nombre. Amén. Poniendo esto un poquito de lado, ahorita nuevamente lo vamos a retomar. Pues ahorita en todos lados están ahí muy puestos los nacimientos, ¿verdad? En todos lados. Usted va a una casa y ahí está el nacimiento, en todos sus colores, tamaños, hay metálicos, hay todos los que usted pueda ver. Y cada vez que pues suceden estas fechas es que todos sacamos nuestro nacimiento, porque yo tengo uno también muy mal puesto, porque ahí están los tres sabios con sus regalos, cuando no fue en ese momento, cuando estaba Jesús en el establo que llegaron ellos, porque dice la escritura que fueron a la casa donde estaba María con el niño, por tanto no pudieron haber ido al establo. Entonces, y pasando el otro día por una casa, me llamaba la atención que tenía ahí una de adornos súper elaborados. La casa estaba muy sumamente adornada, tenía ahí de todo, muchas cosas. Tenía hasta el nacimiento ahí muy puesto también. Cuando 2 meses atrás, en Halloween, también sacaron la casa por la ventana. Ellos tenían ahí una casa tan terrorífica, de verdad, que pasaba usted por ahí, de verdad daba miedo. Y más ese día porque andaban ahí unos hombres disfrazados muy terrible, diciéndole al diablo: pasa a mi casa, te estoy abriendo la entrada para que pases y hagas lo que quieras. Y ahora mire, ya tenían ahí su nacimiento, ya tenían ahí ahora sí que pues todo muy puesto de Navidad, no sabiendo lo que significa la Navidad, no sabiendo
la cantidad de demonios que entraron a su hogar cuando ellos, o sea, qué irónico que un mes celebran a Satanás y otro mes pues no sé qué celebraban porque pues ya Satanás estaba establecido en ese hogar. Y yo veía el nacimiento y yo decía, Señor, ¿cómo a veces celebramos cosas erróneas? Esto lo ponemos pasajeramente, cuando el nacimiento o este acontecimiento de la venida de Cristo humanado a este mundo ha sido el mejor de los acontecimientos que el ser humano ha podido experimentar en su vida, verdaderamente, porque el Salvador del mundo, prometido hace muchos años, vino a esta tierra. ¿Ven? El Señor cumplió sus promesas. Y volviendo a este capítulo de Isaías, el 11, este capítulo en su totalidad hace un contraste con los otros capítulos de este libro, porque en los capítulos anteriores, aquí mencionan los tiempos de juicio. Si usted lee los 3 capítulos anteriores del libro de Isaías, ahí menciona puro juicio, lo que más adelante en Apocalipsis veremos como la gran tribulación. Pero todo este libro profético habla de juicio, pero específicamente en el capítulo 11 habla de la venida del Salvador. ¿Amén? Habla del Rey y el poder que poseerá. Amén. Dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová. Amén. Humanamente habitará en la tierra, pero en él estará el espíritu mismo de Jehová. Amén. Espíritu de sabiduría, de inteligencia. He ahí todo lo que el Señor Jesús iba a poseer. Amén. Y desde ahí, mis hermanos, el Señor empezaba todo este libro de Isaías, ya empezaba a establecer la profecía. Y en el Antiguo Testamento, ahí hay muchas profecías en el Nuevo Testamento hay muchas profecías ya cumplidas. El Antiguo Testamento tiene 300, pocas más de 300 profecías acerca de Jesucristo. Amén. Acerca de Jesucristo, que hablan de su nacimiento, que hablan de su entrada triunfal a Jerusalén, que hablan de la traición de Judas, habla también del juicio que se le hizo, habla también de su muerte y de su triunfal resurrección. Todas esas profecías usted las puede ver de principio a fin en el Antiguo Testamento, las cuales totalmente se cumplieron en el Nuevo Testamento. O sea, Dios no es hombre que miente. Amén. Dios cumple lo que promete. Amén. Gloria a Dios por eso, porque sus promesas, la profecía establecida anteriormente, se ha cumplido y faltan por cumplirse. Amén. Así es que si hemos dudado que el Señor va a venir, ni lo dude, porque ya ha cumplido muchas promesas. Ya la profecía establecida anteriormente ha sido cumplida. Amén. Así es que estemos más atentos que nunca a su venida, porque hay muchas señales allá afuera. Amén. Que nos dice y nos menciona y nos alertan que Cristo ya viene por segunda ocasión. Amén. Y para que las promesas o las profecías que se establecieron en el libro de Isaías fueran cumplidas en el Nuevo Testamento, pasaron 750 años. ¿Amén? Muchos años, amén. Muchos años esperando la promesa del Señor al pueblo de Israel. Y estas promesas, el pueblo de Israel las anhelaba porque deseaban un Salvador, amén. Deseaban ayuda, deseaban que Dios viniera, amén, que Dios acudiera. Y esta enseñanza o lo que el Señor nos va a mostrar en esta tarde lo vamos a ver en 3 aspectos diferentes, que es la obediencia, la honra y el descanso. Amén. Y empezaremos con la obediencia. Gloria al nombre del Señor. Pero es una obediencia, mis hermanos, de verdad que cómo he orado para que llegue a nuestro corazón y que para que cuando salgamos por esa puerta seamos así de obedientes. Esta es una obediencia que nos muestra la Escritura, aún por encima de mis propios deseos, aún por encima de mis planes, aún por encima del yo.
que muchas veces, ¿cómo nos cuesta, verdad? ¿Cómo nos cuesta a veces hacer a un lado el yo y obedecer lo que el Señor nos ha dicho? Cuesta, pero eso es arrogancia. Eso es arrogancia cuando digo, no, es que no lo hago, Señor, y el Señor le dice, hazlo así, no lo hago, y eso ya, de verdad, ya no funciona. Ya, si lo hace, pues, ya en su corazón no había una convicción de hacerlo verdaderamente por obediencia. Al Señor se le dice, sí, amén, lo hago. Aún por encima de mí, aunque me duela, lo tengo que hacer. Que cuesta, sí cuesta mucho. Amén. Yo no sé qué el Señor le ha pedido a usted que haga, aún por encima de lo que usted no quiera. Y cómo duele, ¿verdad? Duele dejar eso, duele hacerlo, duele a caminar, duele dejar eso atrás. Pero la recompensa viene. Amén. El Señor no es hombre que miente. Entonces, José, volviendo al nacimiento, José, el padre terrenal de Jesús, él fue un hombre muy obediente, aún por encima de sus propias expectativas y deseos. Él sí esperaba al Mesías prometido, él sí esperaba quizás la promesa, amén. Él sí esperaba a ese Redentor, pero en ese momento en que Jesús llega, él estaba más anhelando una vida con quien estaba él comprometido. Una vida con María. Amén. En una de las prácticas hebreas, cuando se comprometía un hombre y una mujer en matrimonio, tenían que durar 1 año comprometidos antes de casarse, antes de ya, pues, celebrar el matrimonio, pero duraban todo 1 año comprometidos. De modo que estaban ellos en ese proceso de compromiso. Y yo pienso que José estaba muy expectante al momento que, pues, tuviera ya como esposa a María. Y siendo el carpintero, yo pienso que él estaba ahí haciéndole sus muebles, ahí armándole su casa a María. Yo pienso que, pues, era 1 año muy bueno. Yo digo, qué buena práctica, todo 1 año comprometido para que el hombre, pues, ahí le pusiera todo a la mujer, ¿verdad? Y pues, ¿cómo es que María le llega con esta noticia? Era algo imposible, o sea, porque cuando estaban ellos comprometidos o en esa práctica hebrea, no se podían acercar, no podían tener contacto, tenían que estar ellos separados. Pese a que ya estaban comprometidos, ellos tenían que estar separados. Si querían ya estar juntos, no se podía, tenían que esperar 1 año. Por tanto, ¿cómo es que llega María con la noticia? Estoy embarazada. Y él decide dejarla secretamente. Él hubiera sido otro y pues que la lapiden, ¿verdad? Porque me engañó, o que castigo o la señalo, la juzgo. No, él dice secretamente, dice la Escritura que secretamente la quería dejar. Vamos al libro de Lucas capítulo 1 versículo 26. Lucas 1, 26. Amén. Dice, el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa ¿de quién? De David. Y el nombre de la virgen era María. Hasta ahí. Dice, a una virgen desposada, o sea, comprometida con un varón llamado José de la casa de David. Volviendo acá a donde leímos al inicio, Isaías 11 dice, saldrá un vástago del tronco de Isaí. Amén. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Isaí era el padre de quién? De David. ¿Amén? Era el padre de David. Era necesario que José fuera el padre terrenal, porque tenía que estar en la línea de la descendencia de Isaí. Amén. Era necesario que José, o sí. Por eso se le apareció en sueños. ¿No quiso José? ¿No le creyó a María? Bueno, pues ahora sí vamos a mandar a un ángel para que lo convenza, para que
traiga convicción a su corazón. Amén. Era necesario que José, porque él estaba dentro del linaje en el que nuestro Señor Jesucristo debía nacer. Era necesario. Amén. ¿Y por qué al inicio menciona, cuando leíamos Isaías capítulo 11, por qué no menciona del tronco del rey David? Menciona a Isaí. Amén. Porque desde ahí denotaba la humildad en la que nuestro Señor Jesucristo vendría a esta tierra. Isaí no era un rey. ¿Isaí qué era? Un pastor de ovejas. Amén. Era humilde. Amén. A los pastores se les denota, se les conoce como mansos. Amén. Es una ocupación pues de mucha paciencia. Amén. Fortaleza y paciencia. Entonces, ahí dice que era Isaí por la humildad que él poseía, pero estaba en la línea de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo y de la casa de David. Entonces, debía ser José, tenía que ser José. Mateo capítulo 1, vamos por favor, versículos 18 y 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Imagínense esta historia. Estando desposada, comprometida, María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué habría pasado por la mente de José? Cómo todos sus pensamientos, anhelos, planes y deseos que él tenía de una vida con María, cómo los tuvo que hacer a un lado. Pero en ese momento, cuando sucede la noticia de María a él, ¿qué estaría pasando por su mente? Qué triste, ¿no? Que nuestros planes, o como en ese momento José, sus planes los tuvo que hacer a un lado por seguir los planes que el Señor había puesto para él. A veces pasa eso, amén. A veces pasa eso, no lo esperamos, pero ya nos encontramos de pronto en la sala de un hospital esperando. No lo esperamos, pero de pronto ya se encuentra alguien firmando carta de divorcio. No lo esperamos, pero de pronto ya estamos entregando las llaves del carro que tuvimos que vender por la mala economía que tenemos y decimos, ¿qué pasa? Si yo tenía planes, soy tu hijo, soy tu hija, yo tenía otros planes. Amén. Y de pronto quizás renegamos, llegamos a renegar de pronto, pero dice aquí, era justo, José era justo, amén. Era justo. Era un hombre bueno, era un hombre pacífico, era un hombre tranquilo. Entonces sus planes quizás eran lejanamente diferentes a lo que en ese momento estaba de acontecer. Mateo 1:20, vámonos del 20 al 25, dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Cuando el Señor nos muestra otro plan, no nos resta más que decirle sí, amén. ¿A dónde, Señor? ¿Amén? Tú di rana y yo brinco, dice un hermano por ahí. Amén. ¿Cómo le hacemos, Señor? Tú dime, a ver, sí lo hago, aquí estoy, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y todos hemos estado en esa situación, amén, en que los planes se nos cambian, en que pues tenemos que hacer a un lado lo que habíamos pensado, hacer a un lado el yo, esa arrogancia, y decir: entra tú en acción, Señor, porque no soy yo, eres tú. Eres tú el que actúa, eres tú el que obra, eres tú el que bendice. Yo
yo ya no voy por mis propios deseos y emociones, ahora eres tú en mi vida y conmigo. Amén. Y si tú dices que así es, así va a ser, Señor. Y si tú dices que así va a suceder, yo te creo, porque no eres un hombre que miente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, amén, ni sus caminos nuestros caminos. Y no importa, mis hermanos, las preguntas que usted se puede hacer, sí puede hacerse muchas preguntas, sí puede llorar en la almohada y decir, pero ¿por qué? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué a mí? No importa que lo haga, nada más sea obediente, amén. Sea obediente y no deje, por favor, que la confusión se interponga en su obediencia al Señor. Sí puede haber confusión, pero que eso no le quite la obediencia a obedecerlo. Segundo aspecto, la honra. Mateo capítulo 2. Vamos a capítulo 2, versículos 1 al 3. Vamos a estar viendo aquí la honra. Dice así del 1 al 3. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó? ¿Por qué se turbaron? No eran hombres del vulgo los que estaban diciendo lo que les había sido revelado. Eran hombres sabios, eran astrólogos, eran hombres que tenían conocimiento, eran hombres inteligentes, eran hombres con credibilidad. Por eso cuando ellos dicen esto, cuando ellos mencionan, hemos visto la estrella, hemos visto la señal, el Salvador del mundo ya llegó. Cuando ellos mencionan esto, el rey Herodes se turba porque ellos tenían credibilidad. No era cualquier persona que estaban ahí diciendo eso. Toda Jerusalén se turba, pero yo pienso que para bien. Aleluya, el rey del mundo ya fue anunciado, ya está aquí en la tierra. Amén. Toda Jerusalén se turbó, yo pienso, para bien, pero el rey Herodes para mal, porque él no quería, amén. Él creía que, y pues obviamente sí era alguien mucho mayor y por encima de él que estaba por llegar a la tierra. Entonces, otras personas que esperaban la llegada del Mesías, que estaban expectantes, eran estos magos. No eran nada más 3, eran muchos, amén. Pero específicamente a estos 3 se les dio la señal, amén. Quizás ellos tenían una comunión íntima con el Señor. Quizás ellos, porque eran muchos, no solamente eran 3, amén. ¿Y cómo se llamaban? No los digan, no son esos, no. Es la cultura popular ya les ha puesto nombre y les ha puesto ahí cómo es que andaban caminando, pero no tienen nombre. Estos personajes no tienen nombre aquí en la Escritura, ¿ven? Y la Escritura a nosotros es la que nos guía, así es que no sabemos los nombres, ¿ven? No enseñemos eso, no declaremos eso. Entonces, estos sabios del imperio medo-persa, ellos se ubicaban entre Irán e Irak hoy día. Entonces a ellos les fue revelada la estrella. Ellos ven la estrella. Amén. Usted, si en estos tiempos que se ha sucedido ve unas luces extrañas, todo el mundo a grabarlas, a tomarle foto, ¿verdad? Porque lo vemos. Pero nadie más había visto esta estrella. Si no, todos hubieran corrido a seguir esa estrella. Todo el grupo de astrólogos, magos y sabios hubieran corrido rápidamente a ubicar la estrella, a ubicar al Mesías para ir, o por morbo, o quizás también por adorarle, pero solamente a ellos les fue revelada esa estrella, a nadie más, solamente a ellos 3. Algo tenían en especial estos 3 hombres, amén, algo especial. Entonces, solamente ellos acuden, nadie más puede adorar a Jesús, ni siquiera el rey Herodes. Quizás yo digo, pues yo me les hubiera pegado, ¿verdad? Pero nadie quiso ir.
Nadie, ni siquiera el rey Herodes. Entonces, Mateo 2, 4 al 6. Seguimos leyendo. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Que apacentará. Gloria al nombre del Señor. Y ellos decidieron ir a adorar al Mesías. Amén. Y me llama la atención cómo es que solamente ellos fueron. Usted y yo venimos a esta casa convencidos, con convicción en el corazón, de que la bendita Trinidad está en este lugar. Venimos convencidos por parte del Señor que aquí está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estamos convencidos aquí de que no venimos a convivir unos con otros, sino a convivir con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso nos convence a nosotros, y eso que nos convence a nosotros también le convenció a aquellos hombres en aquel tiempo en ir a adorar al Redentor del mundo. Y eso es lo que nos mueve hoy día a nosotros, venir a adorar al Señor. No venimos aquí a pasar un tiempo pues como si fuera en el parque, venimos a convivir con nuestro Dios. ¿Amén? Estamos convencidos de ello. Mateo 2, 9 al 11 dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. ¡Qué emoción! Oiga, qué emoción ir siguiendo la estrella o sea, de verdad, anhelar ver al Salvador del mundo. Amén. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Te alabamos, Señor. Ellos eran hombres sabios, eran hombres inteligentes, no eran hombres pobres, mas sin embargo ellos, convencidos por el Espíritu del Señor, llegan a esa casa humilde, esperando. No llegaron a un castillo, a un palacio, a un lugar muy ricamente establecido, llegaron a una casa humilde. Amén. Quizás ellos, por la humildad que había en su corazón, también fueron elegidos. Amén. Y llevaron regalos, no llegaron con las manos vacías. Usted, cuando va de visita a una casa, yo me imagino que al ser invitado lleva algo, ¿verdad? Un presente, aunque sea, pues traje la soda, o traje el postre, o traje algo para ahí comer lo que platicamos. Así debe de ser. Bueno, yo sí pienso. ¿Ven? Y ellos de igual manera llevaron presentes, lo mejor que ellos poseían. Amén. Cada presente representaba algo diferente. Amén. Cada cosa establecía algo de la profecía que ya había sido establecida por el Señor, para nuestro Señor Jesucristo, entre ellos la muerte. Amén. Pero lo que a mí me causa cuestionamiento, y digo, ¿cómo venimos a la casa de Dios? Si venimos convencidos de que el Señor está aquí, pero ¿qué ofrenda yo le traigo a mi Señor? ¿Qué ofrenda yo le traigo a mi Señor? Si vengo con cargas y necesidades, pero su adoración debe estar por encima de esas necesidades, iglesia. Su adoración, su agradecimiento, su devoción o nuestra devoción debe estar por encima de mi necesidad. Amén. Vengo convencida de que sí, aquí voy a adorar la bendita Trinidad. Vengo convencido, y así debemos de entrar. Amén. Sí, con necesidad, pero con todo el deseo de mi corazón de adorar al Señor. Amén. Así debemos de llegar. ¿Qué ofrenda? ¿Con qué ofrenda entró usted por esa puerta en este día?
¿Cuál fue su ofrenda al Salvador del mundo que le trajo usted este día? ¿Cuál es la ofrenda que usted diariamente le da al Salvador de su alma? ¿Cuál es la ofrenda que usted diariamente le rinde a aquel que dio su vida? Amén. Aquel que derramó toda su sangre en esa cruz, aquel que llevó todas sus enfermedades en la cruz. Amén. Aquel que fue molido por nuestros delitos. ¿Qué es su ofrenda diaria para Jesucristo? Puede ser mucha, amén. Puede ser todo lo que usted es, puede ser todo lo que usted tiene, puede ser muy buena la ofrenda. Y yo pienso que como la mayoría, a lo mejor puede ser lo que nos sobra de tiempo y esfuerzo. Amén. Hoy día las iglesias están cansadas. No digo el edificio, me refiero al cuerpo de Cristo. Nos la pasamos cansados. Amén. De pronto nos preguntan, ¿qué leíste? Ay, no tuve tiempo, nada. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿En esa mediocridad vivimos? ¿De verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo sobrevivimos de esa manera espiritualmente? Sin hacer lo más básico que es leer la Escritura diariamente. Amén. Yo le decía el otro día a una persona, ¿tú piensas que le haces un favor al Señor al ir a su casa? Amén. Pero no. Nos equivocamos. Pensamos que le hacemos un favor al venir al Señor a nuestra casa, a servirle. Amén. Pero el favor es para nosotros. Servirle al Rey de Reyes es lo mejor que nosotros podemos hacer, iglesia. A eso hemos sido llamados, al servicio del Señor. Amén. No hay cómo pagarle al Señor de dónde nos ha sacado. Amén. No hay cómo pagarle al Señor el boleto que tenemos para una vida eterna en su morada celestial. ¿Cómo se lo paga? Amén. ¿Cómo nosotros? ¿Qué le ofrecemos? Amén al Señor. Tenemos que ser conscientes de ello, mis hermanos. Tenemos que ser muy conscientes y cuidadosos de nuestro diario vivir como cristianos. ¿Qué es ser un cristiano? Es un seguidor de Jesucristo, un adorador de Jesucristo. Amén. O a veces podemos decir, pues yo no le puedo dar nada al Señor, el Señor no necesita nada. Y sí, quizás hay algo de razón en eso, no necesita nada del Señor. Amén. Pero le agrada que sus hijos le adoren, le agrada que sus hijos sean realmente semejantes a Él. Amén. Tiene ángeles que le adoran al Señor, sí, amén. Pero le agrada que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Que si predicamos santidad, vivamos congruente con lo que hablamos. Amén. Que vivamos en una congruencia con lo que hablamos aquí o con lo que deseamos ahí, que es vivir en santidad. Y sabemos que es vivir en santidad, no tengo por qué explicarle qué es vivir en santidad. Tercer aspecto, el descanso. Amén. Ya vimos la obediencia, ya vimos la honra. Vamos a ver ahora el descanso. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted está tan expectante de algo, de una respuesta, de una llamada, de un diagnóstico, de lo que sea, es cansado, ¿verdad? No llega la respuesta, no llega la llamada, no llega, no sé, la manera que le vaya a ser comunicado, no llega la ayuda o lo que sea que espere y uno se cansa. Uno a veces se cansa y guarda las peticiones en la Biblia, en la trinchera, ahí la guardo porque pues tengo años esperando y el Señor no lo ha hecho. Amén. No lo ha hecho, no ha respondido el Señor. No ha respondido mi Padre. Ya estoy cansado, ya estoy cansada. Yo me imagino que así estaban dos personas en aquel tiempo cuando se esperaba la venida de Jesucristo, que son Simeón y Ana, la mujer profeta. Ellos estaban día y noche en el templo al servicio del Señor. Yo imagino que en sus noches, cuando regresaban a casa, quizás regresaban ellos, pues, quizás desilusionados. Hoy no vino, no llegó.
Lo estuve esperando y no llegó, pero me diste una promesa de que mis ojos no se cerrarían hasta que no viera yo a tu hijo. Se le prometió a Simeón. Amén. ¿Y cómo sucede que un día, cumplidos los tiempos o los días de que era el tiempo de presentar los niños en el templo, amén, presentarlos públicamente y declararlos o presentarlos al Señor en el templo, sucede que en ese mismo instante, cuando María y José llevan a Jesús a presentarlo, sucede que Simeón, movido por el Espíritu Santo, acude también al templo. A lo mejor Simeón ese día dijo, no, hoy no voy. Pero el Espíritu Santo, anda, ve al templo, ve al templo. No era casualidad, era propósito que Simeón llegara en la misma hora que ellos llegaron. Amén. Lucas 2:22, por favor. ¿Ya lo tienes? Dice así: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Amén. Gloria a Dios. 24. Al 24, hasta el 24 dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Amén. Entrando ellos en el templo, mis hermanos, llega este varón movido por el Espíritu del Señor. ¿Y cómo es que ve al Salvador del mundo? Amén. ¿Cómo es que lo toma en sus brazos? Gloria a Dios. 25 dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Esperaba, amén. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Amén. Gloria a Dios. Vámonos hasta el 31. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Amén. Qué gozo debió haber sentido Simeón en ese momento, ¿verdad? Qué alegría al recibir la respuesta. Toma al niño en sus brazos y alaba al Señor. Amén. Señor, ahora tu siervo, ya despídelo en paz. Amén. Ya mis ojos han visto al ungido del Señor. Gloria a Dios. Si el Señor le ha dado promesa, espere, iglesia. No se desespere, no se desanime, no se angustie. Mejor sirva al Señor. Oiga, mire que yo digo, Señor, qué bueno es esperar sirviéndote, porque a veces el no hacer nada, de verdad que pues más nos desesperamos y como que me voy mejor para otro lado y hago lo que no debo. Pues mejor, mientras esperamos, servimos al Señor. Amén. Esperamos la promesa, esperamos la respuesta que sí va a llegar. Amén. Si ya el Señor se lo prometió, así va a ser. También estaba ahí Ana, una mujer profeta. La llama el Señor en la palabra Ana la profetisa. Amén. Esta mujer, a los 7 años de matrimonio, su marido muere. Amén. Su esposo muere. Y a más de 80 años de edad, esta mujer seguía sirviendo en el Señor. Desde el día que muere su esposo, ella decide entregarle su vida a su amado Dios. Amén. Día y noche servía en el templo, dedicó su vida devotamente al servicio mismo del Señor en el templo, esperando, aún en su vejez ella seguía esperando ver al ungido del Señor.
Amén. Ella esperaba verlo entrar por esa puerta porque así le había sido prometido. También quizás por su mente estaba ya a veces, no llegó, este día no llegó. O la desilusión, un año más que no llegó el Mesías prometido. Pero qué gozo, mis hermanos, que aún en su vejez le fue cumplida la promesa y el Mesías entra por esa puerta en ese mismo instante que Simeón lo vio, ella también lo vio, y yo pienso que muy regocijada ella abrazó el cumplimiento. 2:36 al 38, por favor. Lucas 2:36 dice: estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad ya muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Amén? Ella hablaba del niño, ¿amén? Ella hablaba de Jesús. Qué gran descanso debió haber sentido esta mujer al ver a Jesús entrando, ¿amén? Qué gran descanso. Así es que mientras esperamos la promesa, descansemos en el Señor, creyendo que sí va a ser cumplida la promesa. Amén. Seamos obedientes como José, aun por encima de mis deseos y anhelos. Amén. Honremos al Señor, pero verdaderamente honrémosle. Amén. Porque es más lo que Él nos ha dado que lo que nosotros pudimos haberle pedido. Y descansemos en que la promesa va a ser cumplida. No se desespere ni se desanime, porque mucho pueblo ha esperado y se ha desanimado y se ha apartado del Señor creyendo que nosotros le hacemos un favor al Señor. Amén. Qué errónea mentalidad, de verdad. Cuando el favor lo tenemos nosotros y caminamos bajo la sombra del Altísimo. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y a darle la honra y la gloria a nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él es digno, porque Él es digno. No hace nada para ser merecedor. Él no tiene que ganarse nada para ser merecedor. Él es digno de nuestra honra, de nuestra alabanza y nuestra adoración. Puede pasar al altar, postrarse y decir: